Vamos a mirar acá en la Reina Valera un tema que habla de que ¿quién es el centro de nuestra salvación? ¿Quién es el centro de nuestra vida? Números capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos, y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. En este pasaje podemos confirmar la historia de lo que Dios le prometió a Abraham. Abraham tuvo un hijo. ¿Cómo se llamó el hijo de Abraham? Isaac. Y Isaac tuvo a la vez un hijo, el cual se llamó Jacob. Aunque él tuvo dos, pero Jacob como tal también fue el que compró la primogenitura de Esaú, ¿recuerdan? Y Jacob tuvo algunos hijos. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob, hermano? 12 hijos. Esos 12 hijos son los que fueron las 12 tribus de Israel. Ellos fueron, el primero de todos fue Rubén, el primer hijo de ellos. Luego vino Simeón, luego vino Leví, luego Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y por último nació Benjamín. Estos eran las 12 tribus de Israel. Sin embargo, cuando se iba a repartir la tierra prometida, estos 12 cambiaron. Por ejemplo, a José no se le dio heredad, no se le dio tierra, sino a sus dos hijos, que fueron Efraín y Manasés. Y hubo otra tribu a la cual tampoco se le dio tierra, que fue a la tribu de Leví. Bien, porque ellos serían los sacerdotes y ellos se dedicarían al templo, o sea, al tabernáculo de Dios cuando estaban en el desierto. ¿Ok? Ahora mire Números 2, versículo 1 al 9. Y vamos a ver cómo se repartió la tierra. Capítulo 2, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñanzas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por uno de sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Su cuerpo de ejército con sus contados 74,600, junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar,
Natananiel, hijo de Suar. Su cuerpo de ejército con sus contados 54,400, y la tribu de Zabulón y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Geón. Esto ustedes aquí en el capítulo 2 van a encontrar entonces cómo fue que Israel, las 12 tribus de Israel, vinieron a acomodarse dentro de la ciudad, si se puede decir. Ellos eran, ¿cómo se llama? Los que viajan constantemente. Sí, ellos eran peregrinos o nómadas. Pero había algo especial. Dios manda a que ellos, los 12 hijos o las 12 tribus de Israel, o sea, los hijos de Jacob, se acomodaran, acamparan juntos. Pero había un centro, y el centro era ¿quién? El tabernáculo. Entonces el tabernáculo de reunión estaba en la mitad, y empezó al oriente, al occidente, al sur y al norte, o sea, los 4 puntos cardinales estaban rodeados, el tabernáculo estaba rodeado por las 12 tribus de Israel, o sea, 3 tribus por cada lado. Al oriente estaba Judá, Isaacar y Zabulón. Al sur estaban Rubén, Simeón y Gad. Al occidente, o sea, al oeste, Efraín, Manasés y Benjamín. Y al norte estaban Dan, Aser y Neftalí. Ahí estaban las 12 tribus, 3 por cada, ¿cómo llama eso? Los 4 puntos cardinales. Y en el centro, ¿qué había, hermanos? El tabernáculo. Lean Números, capítulo 3, versículo 5. Es de aclarar que en el centro había otra tribu. ¿Cuál sería? A la que no se le dio tierra, sino que la heredad era el tabernáculo de reunión, y era la tribu de Leví, porque todos de la tribu de Leví, ¿a qué se dedicaban? A servir y a trabajar en el tabernáculo en servicio a Dios para el pueblo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todos entendimos? ¿Quién estaba al norte del tabernáculo? A ver, ustedes acaban de escucharlo. ¿Quién estaba al norte del tabernáculo? Dan, Aser y Neftalí. Entonces, ¿quién estaba al sur del tabernáculo? Usted toma nota, ¿cierto? Usted está tomando nota. Al sur estaban Rubén, Simeón y Gad. La idea es que usted comprenda, se meta en esta historia, meta hacia allá, vea esto, sea el espectador de esto que está sucediendo allí. ¿Y quién estaba en el centro, hermanos? El tabernáculo de Dios. Números capítulo 3, versículos 5 al 10. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví, y al estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio
del tabernáculo. ¿Para qué era la tribu de Leví, hermanos? ¿Cuidar qué? ¿Servir qué? En el tabernáculo, en el tabernáculo. Mire que lo acabamos de leer. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todos los encargados a ellos, por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. ¿Qué hacía toda la tribu de Leví? Servir. ¿En dónde? En el tabernáculo. Perdón que sea como escuelero, solo que quiero que entiendan bien lo que está pasando. Versículo 10. El versículo 10. 9. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerca o se acercare, ¿qué le pasaba? Moriría. O sea, ¿quién podía entrar al tabernáculo de reunión? ¿Y quién más? Y todos los hijos y los de la tribu de Leví, porque eran ¿qué? Sacerdotes, servidores. Ok, perfecto. Ahora, la tribu de Leví fue escogida porque en ella estarían los sacerdotes que ministrarían en el templo o en el tabernáculo. Dios, miremos el versículo 9 y 10. Nueve y 10. Otra vez. Y dará a los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. A ver, Dios descendía de vez en cuando, o cuando necesitaba descender, ¿a dónde? Al tabernáculo. Entonces, ¿cómo se veía que Dios descendía al tabernáculo? Ustedes han leído esa historia. Se veía una luz, un rayo muy fuerte, una luz muy fuerte que descendía del cielo al centro del tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en tres partes: atrios, lugar santo, y dentro del lugar santo, el lugar santísimo. Y ese lugar santísimo tenía 7 capas de cueros de animal con la que estaba cubierto el lugar santísimo. Y Dios salía una luz resplandeciente desde el cielo, como un rayo láser, si se puede decir, grande, que descendía exactamente sobre el lugar santísimo, sobre esa capa, sobre ese techo. Y allí entonces descendía la santidad de Dios, y Dios hablaba con Moisés. Y el pueblo, mientras duraba esa luz y Dios hablaba con Moisés en el lugar santísimo, ¿el pueblo lo estaba viendo? ¿El pueblo veía esa luz? Claro que sí, todo el pueblo veía esa luz tan grande reflejándose desde el cielo hasta el tabernáculo. Y cuando la gente veía eso, ¿sabe qué hacía? Vamos a leer Éxodo capítulo 33, versículo 16. Éxodo 33, versículo 16. Ya me acordé, hermanos. Vamos primero al 9 y al 10. Éxodo 33,
9 y 10. Éxodo 33, 9 y 10. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Dios. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno de la puerta de su tienda. ¿Y qué hacía? ¿Se da cuenta que el pueblo veía lo que estaba pasando? ¿Qué pasaría en esta ciudad si en la mitad de la ciudad caería un rayo de luz tan grande y fluorescente? ¿Qué haría toda la gente? Pero aquí ya Dios le había dicho a Moisés que veréis cómo yo desciendo y hablaré contigo allá. Y el pueblo, ¿qué era lo que tenía que hacer? Adorar. Yo me imagino que doblaban sus rodillas, se ponían hacia el frente del tabernáculo. Entonces, a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás, ¿cuántas tribus habían adorando? Todas, ¿verdad? Las 12. Pero en la que había en el tabernáculo, ¿qué hacía? ¿Qué hacía la tribu que estaba en el tabernáculo? Servía, ¿cierto? Servía, ministraba. Mientras que los otros adoraban. Versículo 16. Habla Moisés con Dios. Y le está diciendo, bueno, Señor, yo quiero que me muestres tu gloria. Entonces Dios le dice, Moisés le dice, ¿y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová respondió a Moisés diciendo, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Quién está hablando? Moisés. ¿Dónde está hablando con Dios? En el lugar santísimo. Y les hacen una pregunta a Dios, y Dios ¿qué hace? Le responde. Pero también le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Mire lo que pasó, versículo 19. Y él, o sea Dios, le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Piense por un momento en esta situación. Moisés quiere ver a Dios. Pero ¿qué le dice Dios? Ningún hombre que me vea podrá vivir. ¿Debido a qué? A la santidad de Él. O sea que lo que descendía allí en el lugar santísimo, en esa luz, ¿era qué? La santidad de Dios. Su presencia, ¿dónde está?
lugar. Pero su santidad solamente en el tercer cielo y cuando desciende. Porque cada vez que descendía la santidad de Dios, ¿qué había sobre la tierra? Juicio. ¿Será que a Dios le gusta hacer juicio? ¿O es debido a la santidad de Dios, a su naturaleza? Entonces es la consecuencia de su naturaleza. Entonces lo que rodea la santidad de Dios, ¿cómo tiene que estar? Santo, puro. Entonces, ¿por qué Dios no descendía sobre todo el pueblo? Lo destruía porque el pueblo había pecado, porque habían nacido separados de Dios, porque cometían pecados todos los días. Por eso cuando entraban al lugar santísimo tenían que llevar ¿qué? La sangre, por el sacrificio, por el pecado. Ahora, observemos algo. Moisés quiere ver la gloria de Dios. Que Dios se le revele a él. Que se deje ver. Y que lo pueda ver en vivo y en directo. Dios le dice que no puede porque moriría al verlo. Pero le va a decir, versículo 21, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura en la peña. Yo no podía entender algo. Aquí está hablando de una peña. ¿Qué es una peña? Un lugar alto. Pero está en el tabernáculo. Y está en un lugar plano, donde están los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero dice que él pasará y entonces lo va a meter dentro de una peña, dentro del hueco de la peña, un hueco que había en la peña. Entonces me va a meter ahí y cuando yo pase, yo te tapo con mi mano. Y cuando yo pase, entonces verás mis espaldas. Yo no entendía lo de la peña. Luego pude comprender que cuando Moisés entraba al lugar santísimo, donde estaba no solo la presencia, sino la santidad de Dios, lo que hacía Moisés era prácticamente entrar en otra dimensión. En la dimensión de la santidad de Dios, porque dice que aún también él subía al monte santo, al monte Sinaí, pero dice que se quedaba 40 días y 40 noches y no le daba hambre ni nada. Entonces, ¿a dónde entraba Moisés? A un lugar que espiritual. Su cuerpo estaba ahí en el lugar santísimo, sí, pero su espíritu subía hasta un lugar donde era un monte alto, donde podía ver aún la santidad de Dios, donde Dios le hablaba. ¿Entiende eso? Pero él le dice que le va a meter dentro de un huequito en la peña y lo va a tapar con su mano para que cuando Dios pase no se muera. ¿Se había visto esa historia? Es interesante. Ahora miremos qué cosas vemos. La presencia de Dios estaba en el centro de la tribu, de las tribus de Israel. La presencia estaba en todo lugar porque la presencia estaba todo. O sea, aquí está el centro, el tabernáculo, y alrededor estaban las tribus. Pero en el centro estaba y venía la santidad de Dios. Su presencia estaba en todo lugar, sí. Pero el centro de la congregación era ¿quién? Era Dios.
el centro de la congregación, de toda la congregación de los hijos de Israel, era Dios mismo. Él habitaba ¿dónde? En medio de su pueblo. Para que Moisés pudiera ver a Dios, entonces tenía que estar protegido ¿por quién? Por Dios mismo. Qué cosa tan rara, ¿cierto? Por Dios mismo tenía que estar protegido y cubierto con su mano derecha. Dice que él ponía su mano para cubrirlo mientras la santidad de Dios pasaba, y solo cuando ya pasara, entonces podía ver la espalda de Dios. Así que el pueblo, mientras tanto, ¿qué estaba haciendo, hermanos? Adorando cuando él descendía allí a hablar con Moisés. Esa luz que el pueblo veía descender, pero que lo podía ver a lejos, y que solo se plasmaba allá en el lugar santísimo, y que era lo que quería ver Moisés cuando dijo: yo quiero ver tu gloria, es lo que se conoce como la Shekinah. La Shekinah de Dios. ¿Han escuchado esa palabra? La Shekinah de Dios. Y esa Shekinah significa la morada de Dios, el que habita, la presencia visible de Dios. No se le olvide. ¿Usted le gustaría ver la Shekinah de Dios? ¿Sí o no? ¿Usted quiere ver a Dios actuando en su vida? ¿Usted quiere ver a Dios actuando en su hogar? ¿Usted quiere ver a Dios actuando en la iglesia? ¿Qué tiene que ver? La Shekinah de Dios. Pero la Shekinah de Dios, mi querido hermano, en el judaísmo se llamaba la cercanía de Dios a la tierra. Así es como yo lo conozco, la cercanía de Dios sobre la tierra. Y la manifestación visible y gloriosa de Dios manifestándose a los hombres. La nube en el desierto, ¿recuerdan? ¿Qué les brindaba a ellos en el desierto? La nube. ¿Qué hacía la nube? ¿De qué los protegía? Del calor del desierto, ¿verdad? Y en la noche, ¿qué hay en un desierto? Frío, ¿verdad? Entonces, ¿qué mandaba Dios? El torbellino de fuego, una columna de fuego que medía más de 40 metros, iluminando todo Israel y brindándole fuego, calor, para que en el frío de la noche pues durmieran bien, porque dormían en tiendas. Así que la nube en el desierto, la columna de fuego. ¿Se acuerdan dónde se le presentó Dios a Moisés? La primera vez en la zarza ardiente. Así que la presencia de Dios, la santidad de Dios, la sabiduría de Dios era siempre el centro de la ciudad de Israel o del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué había en el centro, hermanos? ¿Qué había en el centro? A ver, díganme, y quiero escucharlos. Estaba la presencia de Dios, pero también ¿qué? La santidad de Dios, pero también estaba ¿qué? La sabiduría de Dios, porque era donde le daba Dios a Moisés las indicaciones de lo que el pueblo tenía que hacer. Así que Dios estaba ¿en dónde? En medio del pueblo, de la congregación, de su pueblo.
¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguien no entendió? Era importante que el pueblo viera que el centro de la congregación estaba Dios. Ahora, vamos a ver si usted entendió lo que espiritualmente Dios estaba enseñando con toda esta historia que les conté. Porque usted dirá, bueno, ¿y eso para qué? ¿De qué me sirve? Necesito 100,000 pesos para mañana. ¿Cómo me sirve la chequiná de Dios? ¿Qué estaba haciendo las 12 tribus de Israel cuando Dios descendía con la chequiná? Ok, vaya a San Juan capítulo 20. Y va a ver usted cositas que de pronto le van a llamar la atención. San Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Jesús acaba de morir. Muere en la cruz por tus pecados, por mis pecados. Lleva 3 días muerto, 3 noches y 3 días. Resucita el tercer día, el primer día de la semana. Y después de resucitado empieza a aparecerse a María, a la otra María. Pero esa misma noche, mire lo que sucedió. Capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué nota en ese pasaje? ¿Cómo está el discernimiento de espíritu? ¿Qué le llama la atención? Entró Jesús y ¿qué pasó? ¿Qué fue lo primero que dijo? ¿Cuándo dijo, pasa a vosotros? A ver, miremos el contexto. Los discípulos están reunidos, encerrados, en un lugar cerrado, porque los quieren ¿qué? Y los quieren matar, porque acaban de matar a Jesús, y está levantada toda una muchedumbre, y los soldados y todos están mitigando todos esas rebeldías que se pudieron presentar en ese momento. Entonces ellos se escondieron porque los estaban buscando junto con Jesús. ¿Para qué? Para matarlos también. Así que ¿qué tienen ellos? Miedo, temor. ¿De qué? De que los maten. Pero estaban allí todos, dado que tenían temor a causa de la persecución que había por la muerte de Jesús. Jesús entonces se les aparece. ¿Dónde tocó la puerta? ¿Por qué Jesús no toca la puerta? ¿Qué hubo, chinos? ¿Qué más? ¿A quién llegué yo? Mira el pasaje con delicadeza. Mira el Jesús resucitado lo que hace. Dice que cuando las puertas cerradas de aquel lugar estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en ¿dónde? Puesto en medio. ¿Dónde se presentó Jesús? En la mitad de ellos. En la mitad de sus 12 discípulos. En la mitad de la congregación que había allí. Jesús se aparece, pero habita en el centro de la reunión. Y lo primero que le dice es, tengan paz, soy yo. Qué bonito, ¿verdad? Él está en medio de la reunión.
Así como Dios venía y estaba en la mitad de las 12 tribus de Israel, en medio de la congregación. ¿Quién debe ser el centro de esta congregación? ¿Quién es el centro de esta congregación? ¿Dónde está Jesús ahora? Juan 1:1. Lea San Juan 1:1. Lea la Reina Valera. Andrés, lea, ¿cómo dice? Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Ahora lea la traducción viviente, mi querida hermana o hermano. ¿Cómo dice la traducción viviente? En el principio era ¿qué? La palabra. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Versículo 14. Y la palabra se hizo ¿qué? Verifiquemos bien, miremos a ver si es verdad o no, a ver cómo dice. Y aquel Verbo fue hecho carne, o sea, la palabra, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era Jesús, hermanos? Era la palabra. ¿Qué es lo que la iglesia, o mejor, cuál tiene que ser el centro de la iglesia? Jesús, pero Jesús ya no está físicamente, entonces ¿qué nos dejó? ¿Qué es lo que se debe predicar desde el púlpito? La palabra tiene que ser el centro de la congregación. La palabra tiene que ser el centro de la enseñanza. Entonces, ¿para qué está el centro de la palabra en medio de la iglesia? Primero, porque la palabra tiene que traer ¿qué? Paz a nuestro corazón. Y nos trae también revelación, sabiduría, entendimiento, santidad. Y además de eso, su presencia diciendo, yo estoy contigo. Amén. ¿Está comprendiendo, hermano? Entonces, si eso sucede en la iglesia, si eso es lo que Dios está mostrando, está diciendo, ¿te das cuenta que Dios o Jesús es Dios? 100% hombre, 100% Dios. Entonces, si Jesús habita en el centro de la iglesia, porque déjeme decirle que hay algunas iglesias donde el centro de esa iglesia no es Jesús. Son actividades, fundaciones, eventos, shows, gospel, muchas cosas. Pero realmente el centro es su palabra. Eso lo tenemos clarito. Amén. Ok. Así que Dios habitará siempre en medio de sus hijos. Pero ahora, cuando ha venido Jesús, Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Con qué la edifica? Y si es la palabra el centro de la iglesia, entonces ¿qué dice el versículo 14? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La Shekinah de Dios está cuando la palabra es el centro de la iglesia. Amén. Si eso es verdad, entonces, ¿quién es el centro
de tu hogar. Sí, es que es muy bueno ver el centro de la iglesia, que es Jesús allá con los hermanos en la iglesia. Pero ahora estoy en casa. ¿Quién tiene que ser el centro de tu hogar? Ahora te pregunto, ¿es realmente la palabra de Dios el centro de tu hogar? Porque cuando el pueblo veía descender la gloria de Dios, la chequiná de Dios, la visita, la cercanía de Dios, al verlo, ¿qué hacía el pueblo? ¿Adoras en casa? ¿Adoras a Dios? ¿Cómo se adora a Dios? ¿Cantando alabanzas? No necesariamente. Leyendo su palabra, oyendo su voz, recibiendo sabiduría para trabajar y actuar en medio de la adversidad que se presenta en tu hogar. Por eso te pregunto, ¿es Jesús realmente el centro de tu casa? ¿Será? Usted dirá, bueno, un poquito, 50-50. ¿Sabes por qué, si es el caso tuyo, por qué Jesús no es el centro de tu hogar? Porque no es el centro de tu corazón. Así es sencillo. No es el centro de tu vida. Jesús no es realmente el centro. Mire, Juan capítulo 15, léalo. Juan capítulo 15, versículos 7 y 8. Mira lo que dice Jesús, la Reina Valera. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y le daré algunas cositas. ¿Qué dice? Y os será hecho. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Sí, Señor. ¿Tienes dificultades económicas? Sí, Señor. ¿Tienes enfermedades en la casa? Sí, Señor. ¿No puedes hablar con tus hijos? Sí, Señor. Es porque no permaneces en su palabra. Porque su palabra es la chequiná de Dios. Porque no puedes ver la gloria de Dios. Pero el pueblo, cuando vio la chequiná, ¿qué hacía? Adoraba. ¿Hace cuánto no adoras a Dios en tu hogar? Sí, yo leo, sí, oro, sí, escribo. No estamos hablando de cumplir con una responsabilidad. Se trata de, ¿sientes la voz de Dios? ¿Ves la chequina de Dios? ¿Ves la gloria de Dios? Y si no la ves, ¿qué tienes que hacer, hermano? ¿Qué haces? ¿Qué tienes que hacer? Señor, no necesito ver la gloria tuya en mi hogar. Yo necesito ver la chequina tuya en mi hogar. Yo necesito ver la bendición tuya en mi hogar. Señor, sé el centro de mi hogar. Sé el centro de mi vida. Sé el centro de mi iglesia. Sí, es el centro de toda la creación. Porque se nos volvió una religiosidad. Dejamos a Dios por momentos. El pueblo de Israel tenía que ir a pelear, sí, pero volvía. ¿Y qué encontraba? Paz. ¿Hay paz en tu hogar? ¿Hay paz en tu corazón?
¿Sientes paz cuando vienes a la iglesia? Bueno, a la iglesia se lleva paz. La paz que en el hogar y en el corazón traigo para compartir con el hermano. Porque muchos de los que hay acá tal vez tenemos problemas, dificultades, pero ¿quién puede de ustedes venir y orar para que me dé de esa paz y poder sentirme gozoso y descansado sin cargas? Somos tan egoístas, hermanos. Pensamos en nosotros mismos. Ahora, Jesús dijo que si permaneciéramos en Él y sus palabras en nosotros, entonces podríamos pedir todo lo que quisiéramos, que Él nos lo daría. ¿A quién le responde Dios sus peticiones? Al que permanece en su palabra. ¿En dónde? ¿En la iglesia? Créame que mi esposa y yo somos personas muy ocupadas, muy ocupadas. Desde las 6 de la mañana estamos levantándonos a mirar todo lo que hay que hacer, todo eso arrancamos, mi esposa por allá tiene que ir donde mi hija, tiene que cuidar a veces el niño, tiene que venir a traer, llevar, venir el almuerzo, todas esas cosas. Yo trabajo, tengo mis clientes, mis pacientes, atiéndolos todo el tiempo, estoy ahí pendiente, no tengo horario, pero tengo que estar todo el tiempo, y aún así, el centro de nuestro hogar es Cristo. La bendición la hemos visto todos estos años, cuando hemos decidido que Cristo sea el centro. Que su palabra tenga un lugar especial. Yo necesitaba somos los dos nomás, pero necesitábamos un espacio más para yo tener mi centro. Y el centro de mi casa prácticamente es allí las Biblias, el estudio en el computador, estudiando, compartiendo, pero claro, toda la casa. Pero no es un lugar de la casa, es el centro de nuestro hogar. Mis hijos les encanta ir a nuestro apartamento. Tienen mejores apartamentos, tienen mejor capacidad de vida, tienen una casa espectacular, pero quieren estar allá. Mi hija ayer decía, ¿qué le pasó? Es que aquí se siente una paz. Por mí estaría todo el tiempo aquí, ¿cierto? Esto es lo que sienten sus hijos. Esto es lo que siente su cónyuge cuando llega a casa. Eso es lo que siente su familia cuando vienen de visita. Diga sí. Diga sí. Confíe. Así es. Cristo está en su corazón. Cristo está en su hogar. Pero tienes que empezarlo ¿a qué? A confesarlo, a edificarlo, a expresarlo en tu hogar. No a callarlo, no volverte un religioso, sino a mostrar con afecto, con amor, con gozo, con alegría. Que la gente diga, ay, venga, tan bueno que estar con usted. Se siente una paz. Pero ¿qué dice la gente cuando lo ve usted? Ay, allá viene el hermano. Escóndanse. Pero eso es a los de afuera, a los de aquí no. Así que, hermanos, 3 cosas para terminar. Debemos buscar el rostro de Dios. Colosenses 1:15. Debemos buscar el rostro de Dios. Anhele ver el rostro de Dios. 1:15. Colosenses. Mira lo que dice. Él, o sea Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas,
y todas las cosas en Él que subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase ¿qué? Toda su plenitud. El centro del universo, ¿quién es? ¿Sabe dónde está el centro de la tierra, hermanos? Hablando geográficamente, ¿dónde está el centro de la tierra? En Israel. Es el centro de la tierra. Si recogen todos los continentes así, exactamente queda en la mitad. Tremendo, ¿cierto? ¿Sabe dónde está el centro del universo? La tierra, hermanos. Porque ¿cuál parte del universo han visto que para allá sí hay estrellas, pero para allá ya no hay? ¿Dónde está la tierra? En el centro del universo. ¿Cuál fue el primer planeta que hizo Dios? La tierra. Y dice que todo se expande. ¿Casualidades? Yo creo que no son casualidades. Es mostrando Dios siempre que el centro del universo, que el centro de la tierra, que el centro de la iglesia, que el centro del hogar y el centro de tu vida tiene que ser Dios. Pero si usted está tan dormido, denle un aplauso al Señor para que la gloria sea para Él, por esa palabra que le está hablando. Ahora la iglesia son sus sacerdotes. A ver cuántos sacerdotes hay acá. Primera de Pedro 2:9. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, que nos llamó a su luz admirable, que nos llamó a su luz admirable. Entonces, ¿qué era lo que había cuando Moisés entraba y había en la luz? ¿Qué había en esa luz? La Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Y ahora Él dice que nosotros somos ¿qué? Luz. Así que usted tiene que ser el centro en su vida, en su hogar, en la iglesia, en su trabajo, porque usted es ¿qué? Luz. Usted refleja la gloria de Dios, la Shekinah de Dios. Usted lo hace. Cuando usted ve a su marido, ¿qué ve? Una novia oscura. Entonces, ¿qué le falta a su marido? La luz de ¿quién? De Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ese hombre para que refleje la luz de Cristo? ¿Qué tiene que hacer? Debe anhelar, adorar al Rey de Reyes, pero en espíritu y en verdad, para que Él refleje la gloria de Dios, porque Él ahora vive en nosotros por el Espíritu Santo, y ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para llevar las buenas ¿qué? ¿Por dónde comienza las buenas nuevas? En el hogar. ¿Cómo es posible que tú trates a tu esposa mal? ¿Cómo es que le hables con palabras que la denigran y la desvalorizan? Ay, eso le pasa a todos, no a algunos, no a todos, hermano. Pero tenemos que darnos cuenta de lo que hacemos, reconocer nuestro error y menguar y decir:
no soy ese. Yo soy luz de Cristo sobre la tierra. Conmigo resplandece la gloria de Dios. Mis palabras son de bendición, mis palabras son de edificación, mis palabras son de luz para mis hijos, para mi esposa, para mis familiares, para mis padres. Somos luz, no puede salir nada oscuro de ti. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué harías entonces? Hebreos 10, versículo 19. Hebreos 10, versículo 19 al 25. Y terminamos ahí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando ¿de qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Para qué nos congregamos, hermanos? ¿Cuál es la razón de congregarnos? ¿Para qué Jesús es el centro de la congregación? Para entender que podemos entrar ¿qué? Confiadamente al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro que necesitamos. Usted podrá decir, ¿qué es lo que necesito? Necesito plata, necesito un viaje, necesito que me alivie la enfermedad, necesito que me solucione el problema. No, hermanos, lo que necesitamos es que Cristo sea el centro realmente de su vida. Entonces los milagros sucederán. El que no se transformaba se transformó. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo lo refleja y la oscuridad tiene que huir. Así que entremos confiadamente al trono de la gracia y nos congregamos alrededor de ¿quién? De Cristo, para que en casa, nuestro hogar, siga siendo Él el centro, y para que en nuestra relación, en nuestra vida personal, Él sea verdaderamente el centro de nuestro corazón. No sé qué tiene usted para acompañar lo que Dios le ha hablado hoy. No sé si usted pueda haber comprendido la profundidad de esta palabra. Pero más que eso, es si realmente usted se va a seguir engañando a sí mismo o va a dejar que Cristo realmente sea el centro de su corazón, de su hogar, de esta iglesia y de la iglesia de Cristo sobre la tierra. ¿Por qué no cierra sus ojos por un momento y oramos a Dios?